Buenas noches, señor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy les habla el cadete de tercer año Mujica. Y el día de hoy les voy a hablar acerca un poco del motor diésel de 2 tiempos. Y a mí me ha tocado la introducción. Para empezar, es un motor inventado por el ingeniero Rudolf Diesel. Desde el punto de vista estructural, es parecido al motor de gasolina del ciclo Otto. Se basó en el diseño del motor de bulbo caliente y es patentado el 23 de febrero de 1863. Durante el periodo de 1900 a 1930, los motores diésel de 4 tiempos disfrutaron de un gran dominio relativo, es decir, fueron populares y mayormente usados en las aplicaciones diésel prácticas. Charles F. Kettering y sus colegas, trabajando en las diversas encarnaciones de Electromotive y General Motors, durante la década de 1930 avanzaron el arte y la ciencia en la tecnología diésel de 2 tiempos para producir motores con relaciones de potencia-peso mucho más altas que los motores diésel de 2 tiempos de antaño. Este trabajo fue fundamental para lograr la funcionalidad de los ferrocarriles en los años 1940 y 1950. Resulta que la tecnología del motor diésel a menudo se combina con un ciclo de 2 tiempos en los enormes motores diésel que se encuentran en locomotoras, grandes buques e instalaciones generadoras. Hay una gran diferencia entre los motores de 2 y 4 tiempos, y es la cantidad de potencia que el motor puede producir. La bujía se dispara 2 veces más a menudo en un motor de 2 tiempos, una vez por cada revolución del cigüeñal, frente a una vez por cada 2 revoluciones en un motor de 4 tiempos. Esto significa que en un motor diésel de 2 tiempos tiene el potencial de producir el doble de potencia que un motor de 4 tiempos del mismo tamaño. El problema es que un poco de combustible no quemado se escapa cada vez que el cilindro se recarga con la mezcla de aire y combustible. Si bien es cierto que son más económicos, también son menos ecológicos que los motores de 4 tiempos, por lo que en la actualidad los encontramos solo en aquellos ciclomotores con potencia reducida y en determinados modelos de enduro o motocross. Existen tanto en ciclo Otto como en ciclo diésel. A continuación les estaré mostrando un gráfico de lo que es un ciclo termodinámico diésel, un poco de lo que es el proceso, ¿no?, de este motor diésel de 2 tiempos, y voy a mencionarles las partes de un motor diésel. Las partes de un motor diésel son cabeza, bloque de cilindro, árbol de levas, bomba de inyección, toberas de inyección, cámara de combustión, inyector, válvulas, pistón, polea, cigüeñal y bielas. A continuación debe estar mostrando todas esas partes en una imagen. Posteriormente, la imagen que están viendo es la de un motor de 2 tiempos y los elementos constituyentes son los 12 que se aprecian en la imagen. Básicamente son el cilindro, la lumbrera de escape, lumbrera de admisión, lumbrera de carga, bloque, cárter, pistón, biela, cigüeñal, aletas de refrigeración, de eyector y bujía o inyector. Eso sería básicamente todo por mi parte y por mi exposición. Muchas gracias. Soy el cadete de tercer año Rivera y procederé a explicar las características del motor diésel de 2 tiempos. El motor diésel de 2 tiempos tiene funciones semejantes al motor de 2 tiempos a gasolina. Por lo tanto, admiten apenas aire puro, generalmente forzando en el interior del cilindro por un compresor de baja presión. Posee también un sistema de lubricación forzado idéntico a los motores de 4 tiempos. En los motores diésel de 2 tiempos se tiene un componente adicional, quien está encargado de enviar aire lo más comprimido posible al interior del cilindro, a través de las lumbreras de admisión. ¿Y qué son las lumbreras de admisión? Son agujeros distribuidos perimetralmente en el cilindro. El motor de 2 tiempos es, junto al de 4 tiempos, un motor de combustión interna, con un ciclo de 4 fases, de admisión, compresión, combustión y escape, como el de 4 tiempos, pero realizadas todas ellas en 2 tiempos, o sea, en 2 movimientos del pistón. En un motor de 2 tiempos se produce una explosión por cada vuelta de cigüeñal, mientras que en un motor de 4 tiempos se produce una explosión por cada 2 vueltas de cigüeñal, lo que significa que a misma cilindrada se genera mayor potencia, pero también un mayor consumo de combustible. El de 2 tiempos tienen lumbreras de admisión y tienen válvula de escape. Un motor de 2 tiempos es más sencillo y ligero que un motor de 4 tiempos, ya que está compuesto por menos piezas. Originalmente utiliza válvulas de admisión y escape y son más económicos al fabricar y requieren de un menor mantenimiento, pero su mayor régimen de giro provoca, sin embargo, un mayor desgaste. El motor de 2 tiempos, el cigüeñal, tiene forma de disco, con un agujero para crear descompensación, a diferencia del de uno de 4 tiempos, el cual tiene forma de media luna. Continuando con el funcionamiento,
En el tiempo 1, el pistón va de abajo hacia arriba, es decir, desde el cárter hacia la culata. En su desplazamiento succiona la mezcla de aire y combustible, que es de color azul claro, en su parte inferior, mientras que simultáneamente se encarga de comprimir la mezcla de emisión anterior en la parte superior, que es de azul oscuro. La fase de explosión escape. Cuando el pistón alcanza el PMS, que es el punto máximo superior, concluye con la fase de compresión y el aire alcanza una temperatura de 500 centígrados a 600 grados centígrados, lo que genera una explosión iniciándose el proceso de combustión, generándose una gran cantidad de energía térmica que impulsa hacia abajo el pistón, produciendo energía cinética, transmitiendo movimiento del cigüeñal a través de la biela. Durante la carrera descendente del pistón se libera la lumbrera de escape, por donde se expulsan los gases de combustión al exterior, tras alcanzar al pistón el PMI, que es el punto máximo inferior. Vuelve a iniciar el movimiento ascendente, repitiéndose así el ciclo. Aplicaciones. El deshiel se utiliza para la propulsión de barcos debido a su simplicidad mecánica y de bajo consumo. Tienen una gran cilindrada y una potencia de más de 3500 kilovatios. Giran lentamente entre 80 y 200 RPM. Por lo tanto, hay un tiempo para un buen escaneo. Se dan en dos etapas. La primera etapa, a partir del PMI, en la última etapa del barrido, el pistón comienza a subir. Antes de que el pistón alcance el TDC, se cierran todos los puertos de admisión y escape y se comprime el aire del cilindro. El combustible se descarga y se enciende como entra en contacto con el aire comprimido caliente en la cámara de combustión. La segunda etapa. En el TDC, la presión generada por la combustión se aplica en el mango del pistón y el mango del pistón comienza a descender y expandirse. Una vez que se libere la presión del puerto de escape, queda expuesto y luego el puerto de admisión permite que el aire impulsado por la bomba entre en una presión de 11,4 bar. El aire purga el cilindro, expulsa los gases quemados a través del puerto de escape y expulsa un poco de aire proporcionado por la bomba para asegurar una buena purga. Esta purga continúa hasta que el puerto de escape se cierre. Aplicaciones de los motores diésel. El motor de 2 tiempos diésel se domina en las aplicaciones navales de gran potencia, también en la tracción ferroviaria, también en las máquinas de construcción, en las máquinas eléctricas, en las máquinas agrícolas, en barcos, camiones, automóviles, en la propulsión de marina de alta potencia, en los carros y motocicletas y en algún tiempo se usó en la luz. Soy de tercer año José Basalo y el día de hoy voy a explicar las ventajas y desventajas del motor diésel de 2 tiempos. Las ventajas. El motor de 2 tiempos no precisa de válvulas ni de los mecanismos que las mueven, es decir, son más livianos y de construcción más sencilla, resultando más económico. Son motores más ligeros y necesitan de menor mantenimiento. Puede operar en cualquier orientación, ya que el cárter no almacena lubricante. Tiene una mayor eficiencia termodinámica, al ser menor la cantidad de calor presente de la combustión. Como solo necesita una huella de cigüeñal, para cerrar el ciclo termodinámico, desarrolla una potencia mayor para la misma cilindrada. Las desventajas. El motor de 2 tiempos es altamente contaminante en su combustión, ya que se quema aceite continuamente. Al ser un motor cuyo régimen de giro es mayor, sufre un desgaste mayor que el motor de 4 tiempos. Son menos eficientes económicamente que los motores de 4 tiempos debido al consumo de aceite y al mayor consumo de combustible.
Mejoramiento y la lubricación. El mejoramiento. En los motores modernos de 2 tiempos se han realizado cambios, como son los flappers o válvulas rotativas, para controlar la admisión directa al cilindro o al cárter controlado por las válvulas de lengüetas. La lubricación. El aceite mezclado con la gasolina es desprendido en el proceso de quemado del combustible. Debido a las velocidades de la mezcla, el aceite se va depositando en las paredes del cilindro, pistón y demás componentes. Con referente a todos los temas anteriores, se llega a la conclusión que es importante recordar y analizar cada tipo de motor tendrá diferentes campos de aplicaciones. Sin embargo, a la hora de escoger qué tipo de motor usar, es importante tomar en cuenta la tarea que quiere realizarse, para de esa manera incurrir en la menor cantidad de gastos posibles y obtener el mayor desempeño, de tal manera que el mejor proceso, aplicación o tarea que se desea cumplir será aquella en la cual se obtenga la mayor cantidad de beneficios con la menor cantidad de inversión, tanto en términos de costos directos o indirectos, ya que el simple hecho de no generar una buena investigación puede incurrir en una catástrofe muy grande. A continuación, vamos a mostrar un video donde aparece uno de los motores de 2 tiempos más grandes diseñados hasta la actualidad.